muchísimas gracias por la invitación, sobre todo porque me invitan a hablar de un tema que me ha mantenido ocupada en los últimos años y que finalmente ha llegado a apasionarme. Es un trabajo lo que les voy a presentar, un cierto reporte de investigación, una combinación con ensayo sobre los últimos trabajos que hemos estado haciendo en la red MIE, en la Red Mexicana de Investigadores de Investigación Educativa, en ECOMIA, a través de los estados del conocimiento. Una de las áreas importantes que hemos estado recuperando para los investigadores de la investigación es precisamente el asunto del uso y distribución del conocimiento. La presentación tiene tres partes. La primera le da como un sentido, una razón al asunto de la distribución y uso del conocimiento, de acuerdo a una propuesta de gestión sobre cómo se gestiona la investigación y cómo se gestiona el conocimiento. No voy a ir al detalle con respecto a que termina siendo como la parte de sistematización del trabajo, aunque lo estoy presentando al principio. Y después una pasada muy rápida sobre algunos de los resultados en función de la propuesta concreta sobre distribución del conocimiento, y luego las últimas recomendaciones o fortalezas o como campos a trabajar, pendientes, como quieran ustedes llamarlo, sobre esta cancha en concreto. Entonces, lo primero es decir que ya habían dicho cosas como que necesitamos entrar realmente, los que hacemos investigación, a ir entendiendo cómo se distribuye y cómo se hace el uso, cómo se fomenta el uso de la investigación, de lo que se produce en las diferentes áreas del conocimiento, especialmente en educación. Entonces ahí hay algunas personas, investigadores de diferentes nacionalidades que han estado trabajando sobre este asunto, haciendo propuestas, haciendo actividades críticas, y en la última parte voy a agregar Bertelli 2013, no lo acaba de decir también. Entonces vamos a agregar a muchos más, pero yo creo que lo que acabamos de escuchar es un claro ejemplo de un cuestionamiento fuerte con respecto a nuestra labor, en donde tiene que estar articulado la intención y la idea de comprometernos a hacer algo o a asumir que algo sucede o que debe suceder algo, dependiendo en función de lo que estamos haciendo. Es una reflexión a la que finalmente me llevó inclusive a plantear un sideline, digamos, en la investigación, y es el asunto de que necesitamos incorporar, de hecho está, pero como hacerlo en blanco sobre negro, pensarlo, proponerlo, explicitar cuál es el sentido ético sobre el trabajo que estamos desarrollando. De qué manera este sentido ético nos compromete a saber qué cosas está pasando con lo que estamos produciendo. Los sistemas de producción de conocimiento son sistemas de acciones intencionales. Necesariamente contienen una intención consciente o inconsciente, de los que surgen problemas éticos en torno a las intenciones, los derechos, deseos y valores de cada uno de los agentes involucrados, sean los que investigan, sean los receptores o los sujetos de investigación, los fines que se persiguen, los resultados de hecho que producen intencionadamente o no. Un poco una pasada sobre asuntos de gestión de conocimiento. Por supuesto que la gestión está vinculada al aprendizaje organizacional, implica la acumulación y progresión del conocimiento educativo como un factor clave para contar con un valor agregado, que tiene que ver con el posicionamiento de los investigadores, pero también para lograr un reconocimiento. En la mañana estábamos preguntándose si las revistas realmente estaban cumpliendo su función de distribuir el conocimiento o cumpliendo su función de poder dar lo que necesitan los investigadores para estar en los diferentes programas de reconocimiento. Depende de la intención. A fin de cuentas, vale la pena que tuvieran las dos. Promover los grupos de referencia en líneas de conocimiento, fomentar el establecimiento de círculo virtual entre docencia, investigación y distribución del conocimiento. O sea, ¿de dónde dependería, de qué dependería la distribución y el uso del conocimiento? Finalmente, no solo
de que esté la intención de cada uno de los investigadores, sino también que esté dentro de una situación, de un modelo de cómo gestionar este conocimiento y cómo hacer círculos virtuales con respecto a eso. La gestión del conocimiento es una herramienta para abordar los problemas del conocimiento, por supuesto en los procesos organizacionales, en este proceso de aprendizaje permanente en la organización. La correcta utilización para generar las habilidades de responder e innovar la educación. Es evidente que muchas veces necesitamos desarrollar en los investigadores, en todos los grupos, en los diferentes niveles de participación, las maneras concretas para hacer esto, para hacer distribución del conocimiento. Tendría que ver con el conjunto colectivo de saberes y de saber hacer en educación. Gestionar este conocimiento implica administrarlo y hacerlo fructificar. Conocimiento que se produce en la investigación de los agentes y que debe ser fomentado, facilitado, planificado, organizado, evaluado, distribuido. Una pequeña organizador gráfico de este asunto, todas por favor. Estamos hablando de que normalmente hacemos investigación. Esta investigación tiene un uso de la información que tenemos, muchas veces en asunto electrónico, conocimiento de frontera. En las investigaciones lo que se hace es recuperar, sistematizar, acumular, en el mejor de los casos, y vamos a tener aquí un ejemplo excelente, lo hemos venido viendo a través de las diferentes bases de datos. Redalyc es creo que un ejemplo excelente o de excelencia para hacer este asunto. Finalmente tenemos, de la investigación se produce en el mejor de los casos, porque de pronto van ustedes a observar que el conocimiento está producido, está más o menos accesible, pero está disperso y apenas está empezando a entenderse como una teoría concreta de educación, como una ciencia de la educación, a lo mejor a un mediano plazo. Este conocimiento que se produce tiene 3 niveles de distribución. 1, la diseminación; 2, la divulgación; 3, la difusión. La mayor parte de este evento, lo que hemos estado hablando es de la difusión. Estamos hablando del aporte a la teoría, desde la investigación, desde el ensayo reflexivo, un aporte a veces un poco disperso sobre los asuntos de teoría educativa. Se produce conocimiento que nos ayuda a entender, a comprender, a complejizar, etcétera, la educación. Y también estos diferentes planos de los que estábamos escuchando, creo que tienen que ver con estos otros 2 niveles. Uno de ellos tiene que ver con la divulgación, y eso implica como pensar más en el otro, como pensar en quiénes los que están escuchándonos o quiénes están interrelacionando, en cuestión de foros, seminarios, redes, dirigidos a colegas, educadores, a los diferentes estudiantes, a los diferentes niveles, regiones, grupos étnicos, y saber que lo que estamos investigando necesariamente tiene que llegar a ser, diría Reimers, discutido con los usuarios. O sea, no solamente es el hecho de que son receptores pasivos, y es su culpa si no leen, ni modo, si no tienen esa costumbre de leer, qué triste, porque a fin de cuentas, decía también en la mañana, cómo es que necesitamos a lo mejor un poco menos más de autores y un poco mayor cantidad de lectores. Finalmente terminamos diciendo, bueno, si no tienen acceso, ahí están en internet, ahí están las cosas, pero finalmente la pregunta es, bueno, ¿y no somos también corresponsables de poner accesible ese conocimiento? No solamente en el sentido de que puedan obtenerlo o de que puedan entrar a internet y demás, sino en los términos concretos del que está leyendo, en los términos de los usuarios, en los términos de los diferentes agentes educativos. Finalmente, la diseminación, que de acuerdo al mismo término, implicaría como poner la semilla, como decir, esto que se está produciendo conocimiento necesariamente tiene que estar en tierra firme, en tierra fértil, y esa tierra fértil está abonada, trabajada y lista para recibir esa semilla, y a partir de ahí va a florecer, y vamos a tener diferentes tipos de proyectos, programas, diseños curriculares, proyectos de innovación, una gran cantidad de aplicaciones y de situaciones en las que podemos ver cómo se modifican y se hacen cosas y se fortalece la educación a partir de lo que estamos haciendo en investigación. Eso genera la cultura científica.
Si todos somos capaces de compartir esa información y la traducimos y la usamos y la manejamos para nuestro beneficio y el beneficio de las personas que nos acompañan en su formación, entonces estamos hablando de términos y marcos de referencias comunes que necesariamente se convierten en una cultura compartida. Y esa cultura compartida, a fin de cuentas, va a ser usada por otros que hagan investigación y que a su vez empiecen a generar ese círculo, ese espiral virtual. Desde la investigación, y eso a partir de las futuras publicaciones que vamos a tener generosamente de parte de la NUYES, del COMIE, vamos a darle una pasadita que fue lo que encontramos. No alcanzo a leer, es que voy a hacer para acá. En cuanto a la difusión, se analizaron 2.573 textos, y nos hemos quedado, creo que todavía cortos, de 277 números de 16 revistas indexadas, escritos por 3.866 académicos, de los cuales casi la mitad son hombres y la otra mujeres, más o menos la mitad. Hay obviamente un incremento sustancial en las publicaciones que se tienen en esta década. Hay una cierta vinculación en cuanto a los usuarios de la política educativa, y se nota la necesidad de priorizar la difusión de los resultados de investigación y la búsqueda de mecanismos para que esta difusión también se haga a través de bases de datos, que podamos tener repositorios en donde podamos dar acceso abierto a las diferentes formas de producción del conocimiento. En cuanto a la divulgación, especialmente estoy poniendo aquí congresos, la información es mucho más amplia, pero en el caso de congresos estamos hablando de 31 congresos en la década, de esos estados que ustedes ven ahí, y lo que podemos decir es que las 2/3 partes de los investigadores son de carácter disciplinario y el resto del trabajo de inter y transdisciplinario, que hay un número muy reducido de investigadores que se plantean cuestiones para la construcción de nuevos conocimientos, que hay una preferencia por investigar a partir de la intervención, y en las diferentes entrevistas se hace muy claro que está muy privilegiado el asunto de los foros y los seminarios cuando hay una intención concreta del investigador para hacer llegar sus resultados a los diferentes usuarios. En la diseminación hablamos un poco, hay varias experiencias, pero especialmente en el asunto de las páginas web, que lo que se nota es que hay un uso que se incrementa cada día con respecto a los diferentes elementos, no solamente de las páginas web, sino también algunas otras herramientas como son los blogs y Facebook y una serie de situaciones de las redes sociales que permiten que las diferentes instituciones, instancias y los mismos investigadores estén mucho más cerca de los usuarios, y que permiten también los diálogos y los foros que se acercan bastante a la diseminación. Pero el asunto está en que la mayor parte de las páginas web están utilizadas para la difusión, o sea, para las revistas electrónicas de las diferentes instancias. En cuanto al uso del conocimiento, solamente una pincelada. Podemos hablar de que los agentes educativos, especialmente estudiantes, se ubican básicamente a los estudiantes, o se orientan al uso por parte de los estudiantes en orden decreciente a los procesos de formación, a los docentes y a los gestores. En el siguiente grupo, procesos educativos. Los productos reportados por los investigadores tienen diferente alcance, desde un uso acotado y preciso como la práctica educativa hasta planteamientos posibles como propuestas para la política. Entre mayor es el alcance, por ejemplo, yo les quiero incidir en una política educativa, menos tiene potencial de uso. Mientras más cercano y más delimitado sea, por ejemplo, la práctica educativa tiene más evidencia de uso. Hay 3 niveles de uso. Uno, el teórico, que se aleja del potencial del uso. El potencial mínimo, cuando hay diseño de propuestas, instrumentos, desarrollos irreales, en el sentido de que hay evidencias en los trabajos y en las investigaciones concretamente de uso, o sea, hay evidencias de que hay algún tipo de modificación, fortalecimiento, mejora, etc. El asunto de que la cultura científica es importante que no contribuyan a usurpar a la sociedad de su derecho a valorar, interpretar, decidir sobre cuestiones relevantes.
no imponer o insistir en cambios que pueden llegar a ser irreversibles. Y bueno, un par de recomendaciones para terminar. Que los investigadores educativos sean corresponsables de la comunicación de la ciencia. No solamente los divulgadores de la ciencia, sino generar dentro, en la formación de investigadores, la posibilidad que tienen y el compromiso que tengan de distribuir el conocimiento y también de garantizar de alguna manera un nivel de uso concreto de la investigación. Que la producción de los investigadores esté ligada directamente a los usuarios, pensando en el usuario y generando los diversos niveles de trabajo con estos usuarios, de tal manera que a través de foros, eventos, ya lo comentaba la doctora Bertelli al principio, que permitan que se puedan hacer ajustes desde el proyecto de investigación hasta los resultados. Esto implica que igual que estamos exigiendo en un protocolo de un proyecto de investigación que existan explícitamente la metodología, que haya una coherencia interna, que tenga criterios de confiabilidad, validez, rigurosidad en general, etcétera, etcétera, que también exista una estrategia para la distribución y el uso del conocimiento. Creo que si juntamos la formación de investigadores en cuanto a las habilidades que se requieren para distribuir y usar el conocimiento, más que los diferentes niveles de protocolo se den las condiciones para que existan estas estrategias, y además eso lo reunimos con la zanahoria, es decir, con la posibilidad de que exista una mejor manera de hacer evaluar y evidenciar que existe una distribución y uso en los diferentes niveles de estímulos. A lo mejor, en un mediano plazo, estamos fortaleciendo la educación a partir de nuestro trabajo.